¿Alguna vez has sentido que el tiempo corre en tu contra, que das todo por los demás, pero no recibes lo mismo a cambio? Es una sensación amarga, ¿verdad? Todos queremos ser valorados. Deseamos que nuestras acciones, nuestras palabras, sean reconocidas. Sin embargo, a menudo nos encontramos en situaciones donde nuestros esfuerzos son ignorados, donde nuestra presencia parece invisible ante los demás. Esto puede resultar doloroso, especialmente cuando nos sentimos traicionados por aquellos en quienes confiamos, o cuando notamos que nuestra generosidad, nuestro tiempo y nuestra energía no son apreciados. La gran pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Estamos haciendo algo mal? ¿O hay algo más profundo detrás de todo esto que quizás no estamos viendo? En este video, exploraremos un truco sencillo pero poderoso, basado en los principios del estoicismo, que puede cambiar la forma en la que te percibes a ti mismo y, sorprendentemente, cambiar también la manera en la que los demás te perciben. El estoicismo no es solo una filosofía antigua, es una herramienta práctica que nos enseña a gestionar nuestras emociones y expectativas frente a las situaciones que no podemos controlar. Al final de este video, descubrirás cómo aplicar este truco para dejar de depender de la validación externa y empezar a sentirte más fuerte, más completo y más valioso por ti mismo, sin que eso dependa de lo que los demás piensen o digan. Soy Nombre, y en este canal exploramos ideas que transforman tu forma de pensar, vivir y relacionarte. Quédate hasta el final, porque el último punto será el más sorprendente. Uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos en nuestras relaciones interpersonales es el sentimiento de no ser valorados. Todos hemos experimentado esa sensación, ya sea en el trabajo, con amigos o incluso en nuestra familia. Hacemos esfuerzos, invertimos tiempo y energía, pero parece que nunca recibimos lo que merecemos. Esta falta de reconocimiento puede ser desalentadora y a menudo nos lleva a cuestionar nuestro propio valor. Sin embargo, lo que muchos no saben es que este sentimiento de no ser valorado a menudo está relacionado con una creencia errónea que tenemos sobre lo que realmente importa, la validación externa. Estamos tan acostumbrados a buscar aprobación, a esperar reconocimiento de los demás, que nuestra autoestima se vuelve dependiente de factores fuera de nuestro control. Este tipo de dependencia emocional nos pone en una posición vulnerable. Cuando no recibimos lo que esperamos, nuestro estado de ánimo puede decaer rápidamente, nos sentimos rechazados, y esto puede generar frustración, enojo e incluso resentimiento. ¿Y cómo reaccionamos? A menudo hacemos aún más para ganar la aprobación de los demás, pensando que si damos más, seremos finalmente valorados. Sin embargo, la solución no está en hacer más de lo mismo. El estoicismo nos enseña algo fundamental. Nuestra felicidad y nuestro valor no dependen de lo que los demás piensen o digan. En lugar de buscar continuamente la validación externa, los estoicos nos sugieren que volvamos nuestra atención hacia lo que podemos controlar, nuestras propias acciones, pensamientos y reacciones. Epicteto, uno de los filósofos más influyentes del estoicismo, nos decía: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Este principio es crucial para entender el origen de nuestra frustración. Cuando nos enfocamos en lo que no podemos controlar, como la opinión de los demás, estamos perdiendo el control sobre nuestra paz interior. La clave es dejar de depender de la validación externa y comenzar a valorar nuestras propias acciones, independientemente de cómo los demás las perciban. Te invito a reflexionar sobre algo. ¿Cuántas veces has dado lo mejor de ti mismo solo para sentir que tus esfuerzos no fueron reconocidos? Ahora pregúntate, ¿es realmente necesario recibir esa aprobación? La verdadera satisfacción viene de saber que hiciste lo correcto, independientemente de si los demás lo ven o no. Este cambio de mentalidad es lo que transforma la forma en que vivimos nuestras relaciones y, lo más importante, nuestra relación con nosotros mismos.
El primero de los pasos para dejar de sentir que no somos valorados es empezar a entender que nuestro valor no depende de la validación ajena. Esto no significa que no podamos recibir apreciación o cariño, sino que nuestra paz y autoestima deben ser independientes de ellos. El concepto de indiferencia es una piedra angular en el estoicismo, pero es un concepto que muchas veces malinterpretamos. En nuestra vida cotidiana, la palabra indiferente suele tener una connotación negativa. Ser indiferente implica ser insensible, frío o desinteresado. Sin embargo, los estoicos nos invitan a mirar la indiferencia de una manera completamente diferente. Para los filósofos estoicos, la indiferencia no es la falta de emociones, ni la insensibilidad hacia los demás, sino la capacidad de no dejarse arrastrar por las cosas que no podemos controlar. Es una forma de liberarnos de las expectativas externas y las reacciones emocionales que nos hacen perder nuestra paz interior. Según Epicteto, lo que está fuera de nuestro control no debe ser motivo de angustia. Este principio es liberador. Nos permite tomar distancia emocional de situaciones que, aunque puedan afectarnos, no dependen de nosotros. Por ejemplo, el reconocimiento que esperamos de los demás es algo que no está bajo nuestro control. Si alguien no nos valora como esperamos, no podemos cambiar sus pensamientos o sentimientos. Pero lo que sí podemos cambiar es nuestra reacción frente a ello. La indiferencia estoica se trata de entender que, aunque los demás no siempre nos den la validación que buscamos, nuestra paz no tiene que verse afectada por ello. Este desapego emocional nos permite actuar con claridad, sin que el miedo al juicio o al rechazo dicten nuestras decisiones. De hecho, los estoicos nos enseñan que nuestra verdadera libertad radica en la capacidad de ser indiferentes a todo lo que no podemos controlar. Imagina cómo sería tu vida si ya no te afectara lo que los demás piensan de ti. Si no te importara si te valoran o no, si simplemente pudieras actuar de acuerdo a lo que es correcto para ti. Este es el poder de la indiferencia estoica. No se trata de no tener emociones, sino de no dejar que esas emociones nos controlen. Tomemos como ejemplo a Marco Aurelio, uno de los emperadores más famosos de la historia, que también fue un pensador estoico. A pesar de ser un líder de gran poder, sus diarios están llenos de reflexiones sobre cómo mantenerse impasible ante la crítica o la desaprobación. En sus escritos, él expresa que debemos ver las dificultades y las críticas como algo ajeno a nuestra verdadera naturaleza. No son una amenaza para nuestra paz interior si elegimos no reaccionar ante ellas. Este concepto también se aplica a las expectativas que tenemos sobre cómo deberían comportarse los demás. ¿Cuántas veces nos sentimos decepcionados porque alguien no actuó como esperábamos? A menudo, esperamos que los demás nos den lo que nosotros queremos, pero cuando no lo hacen nos sentimos mal. La indiferencia estoica nos enseña a soltar esas expectativas y a aceptar que las personas son como son. No podemos cambiarlas, pero sí podemos cambiar nuestra reacción ante ellas. La verdadera práctica de la indiferencia no significa volverse frío o egoísta. Al contrario, significa que puedes ser compasivo y amoroso con los demás sin depender de su validación. Significa ser fuerte y centrado en ti mismo, sin dejar que las circunstancias externas afecten tu bienestar emocional. Es una forma de libertad que te permite actuar de acuerdo a tus valores y principios, independientemente de la respuesta que recibas del mundo. En la sociedad actual, estamos constantemente expuestos a comparaciones. Las redes sociales, las expectativas familiares, la presión en el trabajo, todo nos invita a medir nuestro valor en función de lo que los demás piensan o hacen. Nos bombardean con la idea de que el valor de una persona se mide por sus logros, su apariencia o su popularidad. Sin embargo, el estoicismo nos enseña un principio crucial. Tu valor no debe depender de la opinión de los demás. El poder de la autovalorización es esencial para entender cómo podemos vivir una vida auténtica y en paz con nosotros mismos. Los estoicos
enseñan que debemos encontrar nuestro valor en nuestras propias acciones, pensamientos y virtudes, no en las aprobaciones externas. No importa cuánto hagas o cuán bien lo hagas, si siempre dependes de la validación ajena, tu autoestima estará a merced de factores fuera de tu control. Según Séneca, otro filósofo estoico, la verdadera gloria no consiste en ser reconocido, sino en ser fiel a ti mismo. Este principio nos invita a ser nuestros propios jueces, a reconocer el valor en nuestras acciones, independientemente de si los demás lo aprecian o no. Es fácil caer en la trampa de buscar siempre el reconocimiento, pero cuando basamos nuestra autoestima en la opinión ajena, nunca estaremos completamente satisfechos. Siempre habrá algo o alguien que nos haga sentir insuficientes. El primer paso para practicar la autovalorización es aprender a reconocer y a celebrar nuestras propias virtudes. Esto no significa caer en la arrogancia ni en el egoísmo, sino simplemente reconocer que nuestras acciones tienen valor por el simple hecho de que son nuestras. Cada vez que actuamos con honestidad, integridad y según nuestros valores, estamos siendo fieles a nosotros mismos, y ese es un valor en sí mismo. Imagina que dejas de compararte con los demás. Imagina que, en lugar de mirar lo que los demás tienen o han logrado, comienzas a celebrar lo que tú tienes y lo que tú eres. Este cambio de mentalidad puede transformar por completo tu forma de vivir. El estoicismo nos enseña que lo importante no es lo que los demás piensan de nosotros, sino lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Es importante recordar que la autovalorización no significa ser perfecto, ni que siempre vamos a tomar las mejores decisiones. Ser fiel a nosotros mismos implica reconocer nuestras fallas, pero también aprender de ellas y seguir adelante con la cabeza en alto. La autocompasión es clave en este proceso. No se trata de ser duros con nosotros mismos cuando cometemos errores, sino de tratarnos con la misma amabilidad y paciencia con la que trataríamos a un buen amigo. Además, la autovalorización nos permite mantener nuestra paz interior cuando las circunstancias externas cambian. Si dependemos de la validación de los demás, nuestra felicidad estará en manos de factores impredecibles y a menudo fuera de nuestro control. Pero si nos valoramos a nosotros mismos de manera sólida y estable, nuestra paz no dependerá de lo que los demás digan o hagan. Un buen ejemplo de esto es el filósofo y emperador Marco Aurelio, quien, a pesar de ser líder de un vasto imperio, nunca permitió que el reconocimiento externo definiera su valor. En sus meditaciones, escribe frecuentemente sobre cómo el reconocimiento de los demás es efímero y, por lo tanto, no debe ser nuestra principal fuente de validación. En cambio, él encontraba satisfacción en vivir de acuerdo con sus principios y hacer lo correcto, independientemente de la recompensa externa. La autovalorización es entonces una herramienta poderosa que nos permite vivir una vida más plena, libre de las cadenas de la aprobación ajena. Nos da la fortaleza para seguir adelante con nuestros proyectos, para tomar decisiones basadas en nuestros valores y para mantener nuestra paz interior, incluso cuando no recibimos el reconocimiento que esperábamos. El desapego, tal como lo entienden los estoicos, es una de las prácticas más liberadoras que podemos aplicar en nuestras vidas. A menudo confundimos el desapego con el desinterés o la frialdad emocional, pero nada podría estar más alejado de la realidad. En el contexto estoico, el desapego es la habilidad de no aferrarnos a lo que no podemos controlar, y más específicamente, a la aprobación o la desaprobación de los demás. Esta habilidad no solo nos da paz, sino que también nos fortalece de maneras que no imaginamos. Vivimos en una cultura donde el reconocimiento y la validación externa juegan un papel crucial. Las redes sociales nos bombardean constantemente con la idea de que, si no somos vistos o reconocidos, no valemos lo suficiente. Pero el desapego nos enseña a ser libres de esta necesidad. Al desapegarnos de la necesidad de recibir elogios, aceptación o reconocimiento, nos volvemos más fuertes, más auténticos y más resilientes
ante las adversidades. La clave del desapego es entender que nuestra felicidad no debe depender de factores externos. Si ponemos nuestra felicidad en manos de los demás, estamos condenados a vivir en una constante montaña rusa emocional. Un día estamos felices porque recibimos una felicitación, y al siguiente estamos desanimados porque nadie notó nuestro esfuerzo. El desapego estoico nos enseña a tomar distancia emocional de estos altibajos y a encontrar satisfacción en nuestras propias acciones, sin esperar nada a cambio. El desapego también está relacionado con la idea de aceptar que no todo está bajo nuestro control. Los estoicos nos enseñan que la única verdadera libertad que tenemos es la libertad interior, la capacidad de elegir nuestra reacción ante lo que ocurre en el mundo. Es fácil caer en la trampa de creer que debemos controlar todo a nuestro alrededor para ser felices, pero esta es una ilusión. Cuando entendemos que no podemos controlar todo lo que nos sucede, podemos liberarnos de la ansiedad que genera la búsqueda constante de control. Imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras dejar de preocuparte por lo que otros piensan de ti. Si no tuvieras miedo al juicio, si no te afectara si alguien no valora lo que haces, ¿cómo cambiaría tu forma de actuar? Esto no significa que dejes de hacer las cosas bien o que te conviertas en una persona insensible. Al contrario, significa que puedes actuar con compasión, con integridad, sin depender de que los demás te den algo a cambio. Al soltar esa necesidad, te vuelves más auténtico y más libre. Un buen ejemplo de desapego lo encontramos en las enseñanzas de Epicteto. En su famoso Manual de Vida, el filósofo nos dice: lo que está fuera de tu control, déjalo ir. Si alguien te agravia, no dejes que eso te moleste. Es una acción que no depende de ti, sino de la otra persona. Esto ilustra perfectamente cómo el desapego no implica indiferencia hacia los demás, sino liberación de la necesidad de que los demás actúen de una manera que nos favorezca. Este desapego nos da fuerza, porque nos permite actuar con independencia emocional. No dependemos de la validación externa para sentirnos bien, y eso nos permite mantener nuestra paz interior incluso en medio de las críticas o la indiferencia ajena. Además, al desapegarnos de la necesidad de ser valorados, nos volvemos más resistentes a las adversidades. Las críticas ya no nos afectan de la misma manera, los rechazos ya no nos desmotivan, y eso nos da una fortaleza emocional que es difícil de quebrantar. Cuando adoptamos el desapego, nos damos permiso para vivir con mayor libertad. Ya no tenemos que preocuparnos por lo que otros piensan, ni por si somos apreciados o no. Esto no solo mejora nuestra paz mental, sino que también mejora nuestras relaciones, porque ya no estamos buscando constantemente la aprobación de los demás, lo que nos permite interactuar de manera más genuina y auténtica. Uno de los efectos más poderosos del desapego es que nos permite dejar de buscar la validación externa. Cuando dejamos de depender de la aprobación de los demás, nuestra vida toma un giro importante. Ya no necesitamos la validación de nuestros amigos, familiares o colegas para sentirnos bien con nosotros mismos. Pero, ¿qué sucede cuando realmente comenzamos a soltar esa necesidad de validación externa? Lo primero que ocurre es una mejora significativa en nuestra paz mental. La validación externa puede ser un ciclo interminable de dependencia. Buscamos aprobación, la obtenemos y luego necesitamos más. Cuanto más dependemos de la validación ajena, más vulnerable nos volvemos a la crítica o el desinterés de los demás. Cada vez que no recibimos el reconocimiento esperado, nuestra autoestima se ve afectada y nuestra felicidad se ve condicionada por lo que los demás piensan de nosotros. Al dejar de buscar esa validación, comenzamos a vivir una vida mucho más centrada en nuestras propias creencias y valores. Empezamos a sentir que aunque los demás no reconozcan nuestros esfuerzos, sabemos que estamos haciendo lo correcto. Nuestra felicidad no depende ya de una palabra de alabanza, ni de un me gusta en redes sociales, sino de nuestra propia sensación de bienestar y satisfacción.
El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad se encuentra cuando somos capaces de vivir sin depender de la aprobación ajena. Marco Aurelio, el emperador estoico, escribió en sus meditaciones: «Lo que no es parte de tu voluntad no debe perturbarte». Esta idea nos invita a recordar que los juicios de los demás están fuera de nuestro control y, por lo tanto, no tienen que afectarnos. Una vez que dejamos de buscar la validación externa, comenzamos a ver el mundo de una manera más auténtica. Ya no estamos buscando ser reconocidos ni admirados, simplemente actuamos de acuerdo con nuestros principios. Hacemos las cosas porque creemos en ellas, no porque busquemos la recompensa de la aprobación. Y paradójicamente, cuando dejamos de buscar esa validación, las personas comienzan a valorarnos más por nuestra autenticidad. El acto de soltar esa necesidad de reconocimiento genera un aura de confianza que, irónicamente, atrae más respeto y admiración. Dejar de buscar la validación también tiene un impacto profundo en nuestras relaciones. Cuando buscamos constantemente la aprobación de los demás, nuestras interacciones se vuelven superficiales. Pero cuando dejamos de hacer esto, nuestras relaciones se vuelven más genuinas. Nos convertimos en personas que no necesitan ser constantemente afirmadas para sentirse seguras de sí mismas. Esto nos permite establecer relaciones más auténticas, basadas en el respeto mutuo y no en la dependencia emocional. Un buen ejemplo de esto es el concepto de aceptación radical, propuesto por algunos pensadores modernos que se alinean con la filosofía estoica. La aceptación radical implica aceptar y amar quienes somos, independientemente de lo que los demás piensen de nosotros. Nos da la libertad de ser quienes realmente somos, sin filtros, sin máscaras. Nos permite actuar sin miedo al juicio y nos brinda la capacidad de ver las críticas como simples opiniones, sin que éstas nos definan. Este cambio de mentalidad puede tener efectos transformadores. Al dejar de necesitar que los demás nos validen, comenzamos a vivir una vida más plena, más libre y, sobre todo, más feliz. Ya no vivimos a la sombra de la aprobación ajena, sino que nos convertimos en las personas que siempre hemos querido ser, fuertes, auténticas y en paz con nosotros mismos. El estoicismo pone un énfasis crucial en vivir de acuerdo con nuestros valores internos, más que en buscar las recompensas externas o la validación ajena. Si bien la sociedad nos empuja constantemente a medir nuestro éxito y valor en función de factores externos, los estoicos nos enseñan que el verdadero éxito y satisfacción vienen de vivir en alineación con nuestras propias creencias y principios. Pero, ¿por qué es tan importante basar nuestra vida en nuestros valores internos? Los valores internos son aquellos principios fundamentales que guían nuestra vida. Son los ideales y creencias que consideramos esenciales para nuestra existencia, aquellos aspectos que no dependen de la opinión de los demás, sino de nuestra propia reflexión y comprensión de lo que es correcto. Vivir según estos valores nos permite actuar con coherencia, incluso en momentos difíciles. Cuando nos guiamos por nuestros valores internos, nuestra vida se vuelve más significativa y plena, ya que nuestras decisiones y acciones se alinean con lo que realmente importa para nosotros. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es que, aunque no podemos controlar lo que ocurre en el mundo exterior, sí podemos controlar nuestras reacciones y nuestras elecciones. Según Séneca, no nos afecta lo que nos sucede, sino cómo respondemos a ello. Este principio nos recuerda que, cuando vivimos de acuerdo con nuestros valores, nuestra respuesta a las adversidades y desafíos será mucho más serena y reflexiva. No importa si el mundo nos valida o no. Lo que importa es si nosotros estamos siendo fieles a nuestros principios. Tomemos el ejemplo de la honestidad. Si consideras que la honestidad es uno de tus valores fundamentales, lo más probable es que siempre actúes de manera transparente y veraz, independientemente de las consecuencias que eso pueda tener. A veces, ser honesto puede significar enfrentarse a situaciones incómodas o desafiantes. Sin embargo,
Vivir de acuerdo con la honestidad te proporcionará una sensación de paz interior que no depende de la reacción externa de los demás. Si actúas de manera coherente con lo que crees que es correcto, independientemente de si otros lo aprecian, te sentirás en paz contigo mismo. Los valores internos también nos dan una brújula moral que nos ayuda a tomar decisiones en la vida. En momentos de incertidumbre, cuando no estamos seguros de qué camino seguir, nuestros valores nos ofrecen una guía clara. Cuando sabemos lo que es importante para nosotros, podemos tomar decisiones con confianza, incluso cuando las circunstancias son difíciles o cuando las opiniones de los demás están en desacuerdo con nuestras creencias. Además, los valores internos nos protegen de la influencia de las opiniones ajenas. Si te dejas guiar por lo que los demás piensan o esperan de ti, siempre estarás a merced de factores fuera de tu control. Pero cuando vives de acuerdo con tus propios valores, te conviertes en una persona más sólida, menos susceptible a la crítica o al juicio de los demás. Como decía Marco Aurelio, haz lo que es justo y correcto, y no te preocupes por lo que digan los demás. El poder de los valores internos también se refleja en nuestra capacidad para vivir una vida auténtica. En lugar de tratar de ser lo que otros esperan que seamos, nos permitimos ser quienes realmente somos. Este es un acto de valentía, porque a menudo vivimos en una sociedad que nos presiona para ajustarnos a ciertos estándares o expectativas. Sin embargo, al vivir según nuestros valores, nos liberamos de esa presión externa y nos convertimos en nuestra versión más auténtica. Por ejemplo, si uno de tus valores internos es la generosidad, vivirás de manera generosa, sin esperar nada a cambio. Esto no solo enriquecerá tu vida, sino que también impactará positivamente a quienes te rodean. La generosidad genuina es un valor que se nutre del interior, no de la necesidad de reconocimiento o recompensa. Esta es la belleza de vivir según nuestros valores. Nos permite ser la mejor versión de nosotros mismos, sin depender de factores externos para sentirnos completos. Vivir de acuerdo con nuestros valores internos, entonces, no solo nos hace más auténticos, sino que también nos proporciona un sentido de propósito. Cada decisión que tomamos, cada acción que realizamos, está en línea con lo que creemos que es correcto y verdadero. Y este sentido de coherencia interna nos da la fuerza para enfrentar las adversidades de la vida con tranquilidad y confianza. Una de las lecciones más poderosas del estoicismo es la noción de que la verdadera libertad no proviene de tener el control sobre el mundo exterior, sino de tener el control sobre nuestro interior. Vivimos en una sociedad que constantemente nos dice que la libertad está en la posibilidad de hacer lo que queramos, de tener lo que deseamos y de evitar lo que no queremos. Sin embargo, los estoicos nos muestran que la verdadera libertad está en la capacidad de gobernar nuestra propia mente, emociones y reacciones. La sociedad nos enseña a depender de factores externos para nuestra felicidad. Nos dicen que necesitamos dinero, reconocimiento, éxito o aprobación para ser felices. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que toda esa búsqueda externa es en realidad una prisión. La verdadera libertad viene cuando dejamos de ser esclavos de nuestras expectativas sobre lo que los demás piensan de nosotros, sobre lo que deberíamos tener o hacer. Cuando liberamos nuestra mente de estas ataduras externas, encontramos una paz que no depende de nada más que de nuestra capacidad para vivir de acuerdo con nuestros propios principios. La libertad estoica implica comprender que no siempre podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. En otras palabras, podemos controlar nuestra actitud y nuestras emociones frente a cualquier circunstancia. La situación más difícil, la más dolorosa, no puede quitar nuestra libertad interior si decidimos no dejar que nos arrastre emocionalmente. El filósofo estoico Epicteto, quien pasó parte de su vida como esclavo, enfatizó que la verdadera libertad radica en nuestra capacidad para elegir cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. A pesar de ser esclavo,
Epicteto nunca se sintió realmente esclavo porque entendía que su mente era libre, y esa libertad interior era más poderosa que cualquier circunstancia externa. Como él decía, nadie es libre, a no ser que elija serlo. Para los estoicos, la libertad también está ligada al desapego. Si estamos tan apegados a las opiniones de los demás, a las expectativas de la sociedad o a la búsqueda de validación externa, estamos cediendo nuestro control. Cuando aprendemos a desapegarnos de esas influencias externas, nos damos la libertad de ser quienes realmente somos, de actuar de acuerdo con lo que creemos que es correcto, sin miedo al juicio o a la desaprobación. Un ejemplo claro de este concepto es el modo en que los estoicos enfrentaban las críticas o los rechazos. En lugar de ser arrastrados por el deseo de defenderse o justificarse, optaban por la tranquilidad. Si las críticas eran merecidas, las aceptaban como una oportunidad para mejorar. Si no lo eran, las ignoraban, porque sabían que lo más importante era su paz interior, no la opinión ajena. Este tipo de libertad no es fácil de lograr, pero es extremadamente poderoso. Nos permite tomar decisiones sin miedo, actuar con autenticidad y vivir de manera más plena. Nos libera de la ansiedad y el estrés que generan la preocupación por lo que los demás piensan de nosotros. En lugar de estar atrapados en una constante búsqueda de aceptación, podemos centrarnos en lo que realmente importa, vivir de acuerdo con nuestros principios y valores. La libertad que nos otorgan los principios del estoicismo también nos ayuda a ser más resilientes. Al entender que no todo está bajo nuestro control y que lo único que realmente podemos controlar es nuestra reacción, podemos afrontar las dificultades con una mentalidad más fuerte. La vida se vuelve más fluida, más flexible, y aprendemos a adaptarnos a los cambios sin perder nuestra estabilidad emocional. En resumen, la libertad estoica no es la libertad de hacer todo lo que queremos en el mundo exterior. Es la libertad de ser quienes realmente somos, de actuar según nuestros propios principios y valores, y de no dejar que el mundo exterior nos controle. Es una libertad que nace desde dentro, y esa es la libertad más poderosa que podemos experimentar. Una de las habilidades más valiosas que el estoicismo nos enseña es la resiliencia emocional, la capacidad de mantener nuestra paz interior independientemente de las circunstancias externas. Vivimos en un mundo donde las adversidades son inevitables. Pérdidas, fracasos, críticas, dificultades personales y profesionales. Sin embargo, lo que distingue a las personas resilientes es su capacidad para enfrentar estos desafíos sin perder su estabilidad emocional. Esta habilidad no solo es clave para nuestra salud mental, sino también para nuestra felicidad y bienestar. La resiliencia emocional no significa que no sintamos tristeza, enojo o frustración ante las dificultades. Significa que a pesar de esas emociones naturales, somos capaces de no dejarnos dominar por ellas. En lugar de dejarnos arrastrar por una corriente emocional que nos haga perder el control, tomamos un paso atrás, reflexionamos sobre lo que está sucediendo y elegimos cómo responder de manera que preserve nuestra paz interior. Los estoicos, como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, entendían perfectamente que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar nuestra reacción ante lo que nos sucede. En este sentido, el primer paso para desarrollar la resiliencia emocional es aceptar que las dificultades son parte natural de la vida. La adversidad no es algo que debe sorprendernos ni algo que deba hacernos sentir derrotados. Es una oportunidad para ejercitar nuestra fortaleza interna y nuestra capacidad de superación. En su obra Meditaciones, Marco Aurelio escribió: "Las dificultades nos muestran lo que somos realmente". Esta afirmación pone de manifiesto que, en lugar de huir de los problemas o tratar de evitarlos, debemos abrazarlos como oportunidades para fortalecer nuestra mente y nuestro carácter. La resiliencia no es una habilidad que se adquiere de manera instantánea, sino que se cultiva a través de la experiencia y la reflexión. Cada dificultad que enfrentamos nos ofrece la posibilidad de crecer,
y de convertirnos en una versión más fuerte de nosotros mismos. La resiliencia emocional también está estrechamente vinculada con el concepto de aceptación. A menudo, nos aferramos a la idea de que las cosas deberían ser de una determinada manera, que las personas deberían actuar de una forma específica, que nuestra vida debería seguir un camino sin obstáculos, que debemos recibir reconocimiento o aprobación. Pero los estoicos nos enseñan que al aferrarnos a estas expectativas, nos condenamos a la frustración. El primer paso para desarrollar resiliencia emocional es aceptar que no podemos controlar todo lo que sucede en el mundo exterior y que las expectativas que tenemos a menudo nos desilusionan. Aceptar lo que no podemos cambiar es liberador. Nos permite soltar el control y la necesidad de que las circunstancias sean como deseamos. Esta aceptación nos da espacio para enfocar nuestra energía en lo que realmente podemos controlar, nuestra actitud y nuestra respuesta ante las situaciones. Cuando somos capaces de aceptar la adversidad sin resistirnos a ella, podemos responder con calma, con sabiduría y sobre todo con resiliencia. La resiliencia emocional también se fortalece a través de la práctica del autocuidado y la autocompasión. Los estoicos creían en la importancia de la reflexión y el autocuidado como formas de mantener nuestra mente clara y fuerte. Esto implica darnos el espacio necesario para descansar, para cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente, y para no ser demasiado duros con nosotros mismos cuando las cosas no salen como esperábamos. Ser resiliente no significa nunca caer, sino levantarse una y otra vez, con la certeza de que somos capaces de superar cualquier dificultad. Un ejemplo moderno de resiliencia emocional es el caso de personas que, tras enfrentar grandes pérdidas o dificultades, logran seguir adelante con una actitud positiva y constructiva. No se trata de evitar el dolor, sino de aprender a convivir con él, de transformarlo en una fuente de aprendizaje y crecimiento. La resiliencia emocional nos permite ver los fracasos como oportunidades de aprendizaje y las pérdidas como momentos de transformación, en lugar de derrotas. Finalmente, la resiliencia emocional nos permite vivir de manera más plena y auténtica. Al aceptar que las dificultades son inevitables y que no siempre podemos controlar el resultado de nuestras acciones, nos liberamos del miedo al fracaso y del estrés de la perfección. Vivimos con mayor paz interior porque hemos aprendido a aceptar y abrazar la imperfección de la vida. Al final de este viaje, hemos aprendido que si queremos encontrar verdadera paz y libertad, debemos dejar de depender de la validación externa. El estoicismo nos enseña que nuestra felicidad y bienestar no deben depender de lo que otros piensen o digan de nosotros. Debemos enfocarnos en lo que podemos controlar, nuestra actitud, nuestras acciones y nuestras reacciones ante lo que sucede en el mundo. A través de los principios del desapego, la autovalorización, la resiliencia emocional y el control interno, podemos comenzar a vivir una vida más auténtica y plena. Ya no necesitamos la aprobación de los demás para sentirnos valiosos. Encontramos nuestro valor en nuestra capacidad para vivir de acuerdo con nuestros principios y valores internos. Este cambio de mentalidad no solo nos libera de las presiones externas, sino que también nos da una mayor fortaleza para enfrentar las adversidades con calma y sabiduría. Recuerda que las dificultades son inevitables, pero cómo las enfrentamos depende de nosotros. Al adoptar una perspectiva estoica, podemos aprender a ver cada desafío como una oportunidad para crecer y fortalecer nuestra paz interior. El verdadero poder radica en saber que, independientemente de lo que suceda en el mundo exterior, tenemos el control sobre nuestra respuesta emocional. Te invito a reflexionar sobre todo lo aprendido en este video. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces has permitido que las opiniones de los demás afecten tu bienestar? ¿Cómo puedes empezar a aplicar estos principios del estoicismo en tu vida diaria? Si este video te ha sido útil, te invito a darle like, a compartirlo con otros y a suscribirte al canal para continuar aprendiendo y creciendo juntos. También,
no olvides revisar este otro video que aparece en pantalla, donde seguimos explorando cómo vivir una vida más plena y auténtica, sin depender de lo que los demás piensen de ti. La búsqueda constante de validación externa es algo que todos enfrentamos en diferentes momentos de nuestras vidas. Nos criamos en una sociedad donde se nos enseña que nuestra valía está ligada a la opinión de los demás. Desde la infancia, recibimos elogios por nuestras buenas acciones y reconocimientos por nuestros logros. Esto, en principio, puede ser motivador, pero con el tiempo, si no somos cuidadosos, podemos terminar dependiendo completamente de esa validación para sentirnos bien con nosotros mismos. El problema surge cuando comenzamos a basar nuestra autoestima exclusivamente en lo que los demás piensan de nosotros. Vivimos para obtener la aprobación, el reconocimiento o el me gusta en redes sociales. Este ciclo puede volverse destructivo. Cada vez que buscamos reconocimiento, nos alejamos de nuestro verdadero ser y nuestras decisiones ya no provienen de lo que es correcto para nosotros, sino de lo que creemos que los demás esperan de nosotros. La gratificación instantánea que obtenemos al ser aprobados por los demás puede ser efímera y no satisface nuestra necesidad real de sentirnos completos y seguros. Por ello, el principio estoico de la autoaceptación se vuelve esencial. Los estoicos no rechazan el reconocimiento de los demás, sino que nos enseñan que nuestra autoaceptación debe provenir de dentro. Epicteto, en sus enseñanzas, nos recuerda que no es lo que te sucede, sino cómo respondes a lo que te sucede lo que determina tu bienestar. Es decir, nuestra paz interior no debe depender de factores externos, como la aprobación o el reconocimiento de los demás. En cambio, debemos basar nuestra autoestima en nuestra capacidad para vivir de acuerdo con nuestros propios principios y valores. Cuando dejamos de buscar aprobación externa, comenzamos a experimentar una libertad que es difícil de describir. De repente, nuestras decisiones no están motivadas por el miedo al juicio, sino por una profunda conexión con nuestra propia verdad. Este tipo de autenticidad es lo que nos permite vivir con integridad y coherencia, sin que las opiniones ajenas nos desvíen de nuestro camino. Es importante destacar que la autoaceptación no significa complacencia. Aceptarnos a nosotros mismos no implica no buscar mejorar, no aprender de nuestros errores o no evolucionar como personas. Más bien, significa que, incluso mientras trabajamos en nuestro crecimiento personal, aceptamos nuestra humanidad y nos damos permiso para no ser perfectos. El ser humano es falible por naturaleza y aceptar esa imperfección es un acto de amor propio. En lugar de criticarnos por nuestros fallos, podemos verlos como oportunidades para crecer y ser más sabios. Además, la autoaceptación nos ayuda a liberarnos del miedo al fracaso. En lugar de temer al error o la crítica, comenzamos a verlos como elementos naturales del proceso de aprendizaje. Este cambio de perspectiva es liberador, ya que deja de ser necesario vivir bajo la constante presión de cumplir con las expectativas de los demás. La resiliencia emocional, como hemos discutido, es la capacidad de mantener nuestra estabilidad emocional frente a las adversidades. Esta resiliencia está profundamente conectada con la autoaceptación, ya que solo cuando aceptamos quiénes somos realmente, podemos comenzar a enfrentar los desafíos de la vida con una mente clara y tranquila. Cuando no nos aceptamos a nosotros mismos, tendemos a ser muy duros con nuestras emociones. El miedo al fracaso o la decepción nos hace sentir que nuestras emociones son un reflejo de nuestra valía. Sin embargo, al aprender a aceptar nuestras emociones sin juzgarlas, podemos comenzar a verlas como señales naturales que nos guían, no como algo de lo que debamos avergonzarnos. La autoaceptación nos permite abrazar la vulnerabilidad y la imperfección, elementos fundamentales para cultivar una resiliencia emocional auténtica. En los momentos difíciles, la autoaceptación nos permite mantener una perspectiva más tranquila. En lugar de reaccionar de manera impulsiva o emocional ante los obstáculos, podemos analizar la situación con calma
y elegir una respuesta que esté alineada con nuestros valores. Esta capacidad para responder, en lugar de reaccionar, es lo que nos da la verdadera fortaleza emocional. La teoría estoica puede parecer abstracta al principio, pero es increíblemente práctica. Los principios que hemos explorado, el desapego, la autoaceptación, la resiliencia emocional y el control interno, son herramientas poderosas que podemos aplicar todos los días para vivir de manera más plena. Un primer paso es comenzar a practicar la atención plena. Esto implica ser conscientes de nuestras emociones y pensamientos sin juzgarlos ni identificarnos completamente con ellos. Cuando sentimos una emoción fuerte, como la frustración por no ser reconocidos, podemos hacer una pausa y preguntarnos, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Es este sentimiento un reflejo de mi valor como persona o simplemente una reacción a una circunstancia externa? Al observar nuestras emociones sin reaccionar impulsivamente, podemos tomar decisiones más sabias. Otro ejercicio práctico es escribir un diario donde reflexionemos sobre nuestras acciones y nuestras reacciones ante las situaciones del día. Este proceso de autorreflexión nos ayuda a alinear nuestras acciones con nuestros valores y a comprender cómo nuestras respuestas emocionales pueden ser moldeadas por expectativas externas. Finalmente, es importante recordarnos a nosotros mismos que nuestra paz interior no depende de la validación ajena. Practicar el desapego no significa ser indiferentes, sino aprender a poner nuestro bienestar en nuestras propias manos, no en las de los demás. Cuando realmente aceptamos quiénes somos, comenzamos a construir una fortaleza interna que nos permite afrontar cualquier adversidad con mayor serenidad. En lugar de ser arrastrados por la preocupación o el estrés de lo que podría salir mal, podemos centrarnos en lo que está dentro de nuestro control. ¿Cómo respondemos a las dificultades? La autoaceptación también nos permite ver nuestras emociones como algo natural, no como un obstáculo o una debilidad. Cuando experimentamos tristeza, frustración o enojo, en lugar de rechazar esas emociones, podemos aceptarlas, entender de dónde vienen y utilizar esa energía para crecer. Este enfoque no significa ignorar las emociones o suprimirlas, sino más bien permitirnos sentir sin juzgarnos, aprender de nuestras respuestas emocionales y seguir adelante con una mentalidad positiva. Al vivir con esta aceptación, nuestra resiliencia emocional se fortalece, pues no nos vemos a nosotros mismos como víctimas de nuestras circunstancias, sino como personas que tienen el poder de elegir cómo enfrentarlas. Cada desafío se convierte en una oportunidad para mejorar nuestra respuesta emocional y reforzar nuestra paz interior, sin que el mundo externo tenga el poder de alterar nuestra estabilidad.